Hola. No, ¿aló? Ahora sí. Ok. ¿Cómo se escucha? Te escuchamos entrecortado, Gloria. A ver si... Aló, ahora no sé cómo ponerme porque no depende de mí. Ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escucho. Bueno, sí, te decía que respecto a lo que me estabas comentando, que sí, que esas son las novedades de Colombia que ha dicho nuestro presidente, esperando que pueda ser positivo para la sociedad colombiana, antes que para las empresas o para el restablecimiento de la economía. Y Colombia tiene 11.663 contagiados. Sí, una cifra bastante alta. Eso, y 479 muertos. Pero, por ejemplo, en comparación con el territorio de Ecuador, Ecuador tiene casi 3 veces más, tiene 30.000 contagiados, por ejemplo. Después están los números de Venezuela, es decir, otro país que tiene Colombia a su frontera, pero son cifras que no se pueden, digamos, tomar como serias, porque, por ejemplo, el número de muertos, hace 3 semanas que Venezuela tiene 10 muertos. Dicen que a los muertos de coronavirus lo clasifican como neumonía, entonces no los consideran muertos por el coronavirus. Bueno, sí, esa es una situación en América Latina en general bastante preocupante, pero lo era ya al inicio, antes de que cuando comenzó a anunciarse las primeras noticias de la llegada. Era ya un motivo de alarma pensar que en América Latina no hay las estructuras suficientes para asistir a un problema como esto. Si no fue posible en Italia, que es un país desarrollado, o en algunos de nuestros países, pues era prevedible que se volviera un problema más grande. Sí, pues de hecho así se está demostrando. Y han puesto también en Colombia las mascarillas, uso obligatorio. Sí, claro. Ellos igual están siguiendo, como todos los países, las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales está contemplado hoy en día que están obligatorias, ¿no? Sí, además que hasta que no haya una vacuna, tenemos que convivir con el virus. La vacuna, dicen las voces que circulan, dice que estará lista para el otoño, si todo marcha bien. Pues esperemos que así sea, no sé, hay tantísimas fuentes hoy en día que no... Esto lo ha dicho el instituto, el Jenner de la Universidad de Oxford. Dice, científicos de todo el mundo trabajan sin parar, dice, en todo el mundo para desarrollar una vacuna que pueda parar la pandemia de coronavirus. Y el primer laboratorio europeo en probar en humanos dice que si todo marcha bien, la vacuna estará lista en otoño de este año. Los ensayos en humanos están a un punto de comenzar con 546 seres humanos en esta primera fase. Si funciona como se espera, en un mes se ensayará en niños y personas entre 65 y 80 años. Y si esto funciona, se hará la prueba en más de 5.000 humanos para junio. Esperemos que funcione. A mí esto de la vacuna, sinceramente, me da muchísimo miedo. Yo no estoy muy convencida de la vacuna. Me da incluso la descripción que hacen allí me da miedo, me parece. Claro, lo que dicen los científicos de Oxford, dicen que el problema es que tienen muy poca información porque el virus es nuevo, pero que el objetivo principal de la vacuna es que genere suficiente protección y que sea longeva. Es decir, que proteja a las personas el mayor tiempo posible. Es muy importante que la cantidad de los anticuerpos sea constante en la sangre. Según estos investigadores del Instituto Jenner, explican que si todo funciona como se ha previsto para otoño de este año, la vacuna estará lista.
Ojalá. Hay que ver qué cosas tienen dentro de la vacuna y qué otros problemas secundarios puede ocasionar. Lo que dicen eso es que lo que ellos buscan es que los anticuerpos estén por mucho tiempo. Porque, por ejemplo, sí, has visto, acá se ha usado mucho el plasma, es decir, con la sangre de los infectados, cuando se han curado, que han donado sangre, y con eso se ha hecho un plasma que para las nuevas personas, que para los nuevos infectados, le ponían ese plasma y salían digamos, no pasaban a la parte más crítica, que era, digamos, la terapia intensiva. Pero la pregunta que se ponían los infectólogos es: ¿cuánto tiempo te protege ese plasma? Por eso se ve que los científicos lo que buscan es que la protección sea longeva, es decir, que proteja a las personas el mayor tiempo posible. Veremos. Sí, pues mira, veremos. Yo no soy una experta en materia, yo en realidad puedo hablarte de lo que hacemos nosotros respecto a la emergencia COVID con los colombianos residentes acá, o con los colombianos que se han quedado en dificultad, atrapados en Europa. Pero respecto a las vacunas, yo tengo muchas reservas, sinceramente, pero no soy una experta en materia. Yo me pregunto qué cosa hay dentro de las vacunas y cuántos efectos secundarios puedan ocasionar las personas que los lleven, considerando que es un virus nuevo y todo esto, sinceramente. El problema, Gloria, es que en esta época hay mucha gente que no entiende nada de virología, son todos virólogos. Después, ahora pues como se ha producido una crisis económica, son todos economistas, y cuando hablan de las actitudes de la sociedad, son todos sociólogos, y no son ni virólogos, ni economistas, ni sociólogos. Es el gran problema. Sí, es verdad. Desgraciadamente hay mucha gente que se llena la boca y afirma las cosas, ¿viste? Pero afirma como si supiera y no tiene la menor idea de lo que es. Y desgraciadamente ese tipo de persona es la que confunde a la gente. Claro. Sí, así es. No, bueno, yo te repito, no soy experta en el tema. Yo lo que te puedo hablar aparte porque en estos periodos, sinceramente, uno trata de investigar, de enterarse, de informarse, pero a un cierto punto también por seguridad mental, llamémoslo así, uno deja de escuchar todas las noticias con tanta vehemencia como al comienzo del periodo de la cuarentena, que hay que mantener la mente ocupada también en otras cosas y en acciones positivas, al menos mientras tenemos que estar encerrados en estas condiciones. Así que parte de la información la conozco, he leído mucho, pero no me siento para opinar, y sobre todo ya como que corté la comunicación con ese aspecto y me dediqué a tratar de hacer algo positivo para pues a poner mi grano de arena en lo que se pueda respecto a las personas. Y en eso estamos con nuestra asociación. Exactamente. El problema el problema es que lo que yo decía antes, hay un montón de cosas contradictorias, y además el problema que hay gente que piensa solamente en la economía y le importa si la gente se contagia o no, pero el problema es que si uno abre todo de un día para otro, y después va a tener que cerrar todo de vuelta, porque va a ser un desastre. Sí, concuerdo. Debe ser hecho paulatinamente y pensando en la responsabilidad también de cada individuo, ¿no? Que ahí es donde está el problema también con la sociedad. Es decir, que algunas personas se comportan de manera responsable y tratan de seguir todas las normas e indicaciones, y otras no lo hacen. Entonces es muy difícil mantener una respuesta desde ese punto de vista
correcta o que funcione, no sé. Yo veo muy peligroso la reapertura, todo esto. Yo entiendo que sin eso no podría o no puede seguir funcionando la sociedad porque está basada precisamente en la economía, pero encuentro también que está un grande riesgo. De hecho, no me espero los resultados, espero que no, pero los resultados en algunas semanas de cómo andará la curva de infectados y de muertes y de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, te repito, insisto, este no es mi tema. Exactamente, pero no además Gloria, una cosa fundamental, mira las estructuras que tienen los países europeos y todos los contagios y los muertos que ha habido. ¿Te imaginas en los países sudamericanos que las estructuras sanitarias son propio mínimas en comparación con la europea? Lo que puede pasar si se extiende el virus, allí mueren como moscas, porque no hay puestos de terapia intensiva para toda esa gente. Digamos que por lo que conozco, mi país, el riesgo más grande está ante las comunidades indígenas, ya que no ya por su ¿cómo decir? Su autonomía política y social, porque ellos tienen una autonomía para tomar sus propias decisiones. Ajá. Y ya bien sea por eso que por su tipo de organización a nivel de servicios en la comunidad, pues claramente pues no tienen estructuras especializadas tan grandes como para atender, y la gran parte pues de las personas en caso de enfermedad pues se remite a las capitales y a los hospitales de las ciudades, ¿no? Claro. Pero en sus comunidades pues sí hay puestos de salud, pero no tienen obviamente las puestos de salud a los que llegan ahí. Hoy en día ya hay personas de la comunidad indígena formados como médicos y que los asisten, o médicos de afuera que vienen no sé, con regularidad, digamos, a visitar, a hacer visitas, pero no hay centros de atención especializada para atender algo como eso. Claro, porque el problema es ese, porque por ejemplo, mira aquí, ¿cuál es el país europeo que ha tenido menos muertos? Alemania. ¿Por qué? Porque tiene 29.000 puestos de terapia intensiva, mientras que Italia, Francia, todo esto tienen, España, tienen de 5.000 a 6.000 puestos. Y aparte de eso tienen también, y aparte de eso los alemanes, el sistema allí tiene otro modo, o sea, la gente le dicen, sacan una exposición para toda la sociedad, por decirte, hay que ponerse las máscaras, pues todo el mundo el día siguiente está con las máscaras, sin por qué, sin nada. Además, lo estábamos hablando con José Rugel de Ecuador hace poco, que el europeo del norte es muy respetuoso de las normativas, es muy educado en ese sentido, muy responsable, digamos. Además, pues tienen una educación civil un poco más consciente, digámoslo así. Sí. O sea, ellos, porque saben que en la colectividad, o sea, en el bien común está la protección personal. Exactamente. ¿Sí? Pero que es lo que además, es el tipo de conciencia que aquí... además de eso, las estructuras sanitarias son diferentes, porque no es lo mismo tener 29.000 puestos de terapia intensiva que tener 5.000. Evidentemente. Después la diferencia se ve en la cantidad de muertos. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que queda mucho por hacer, que el virus permanecerá durante mucho tiempo. Pues nada, habrá que aprender a entender cómo convivir con ello y espero que cada cuerpo desarrolle sus anticuerpos. Y hay 2 millones y medio. Hay 2 millones y medio de casos de coronavirus en el mundo. No es que son 2 o 3, son 2 millones y medio de personas contagiadas. Sí, es tanto. Efectivamente es una cifra muy alta. Oye, pero tú no me ibas a preguntar, en cambio no hemos acordado de hablar de la dificultad que el coronavirus
ha creado a las personas